Buenas, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Un abrazo a la distancia, bendiciones para ustedes y sus familias. El día de hoy vamos a dar inicio a la parte práctica que tiene que ver con nuestra asignatura de informática educativa. Ya ustedes, preámbulo a esto, han hecho una extra clase donde han investigado qué es Excel, cuáles eran sus versiones, características principales, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a proceder a trabajar o vamos a proceder a lograr dar introducción a lo que es la parte general de lo que es la hoja de cálculo de Excel. Para ello yo tengo este ejemplo con algunos datos ya debidamente ubicados acá para que ustedes observen o vean de qué trata y cómo trata. Lógicamente vamos a comenzar de lo general a lo específico. Por ejemplo, todavía ni siquiera vamos a comenzar con fórmulas, vamos a comenzar con cosas de formato, de estética o de diseño, por así decirlo, y poco a poco vamos a ir adentrándonos en lo que es la parte de fórmulas de varios tipos y otro montón de funcionalidades enormes que tiene Excel. Ya ustedes saben bien que Excel es una hoja de cálculo, tiene libros de cálculo, como por ejemplo el que tengo acá. Libro se le llama al archivo, cada archivo se le llama libro, y ese libro tiene hojas de cálculo. ¿Cuántas hojas puede tener? Todas las que nosotros queramos en ese sentido. Pero lógicamente que ahorita les voy a explicar la parte de hojas. Vamos a proceder primero a ir hablando de algunas generalidades. Primero que todo, ya ustedes saben bien que Excel, la parte de trabajo o el área de trabajo, que es toda esta área de aquí, se clasifica en columnas, que son las verticales, todas estas, y están nombradas o enumeradas con la letra del abecedario. Él tiene 255 columnas para la derecha, o sea, para allá tiene 255. Cuando ya se acaba la Z, entonces comienza con AA, AB, AC y así sucesivamente. Eso, repito, para cuando se acaba la última columna. En el caso de las filas, que son estas, los numeritos, vean que los estoy seleccionando aquí en los numeritos. Los numeritos, en este caso, tiene 65.536 filas cada hoja de cálculo. O sea, imaginen ustedes la gran cantidad que son. El lugar, o por así decirlo, donde se interseca una fila con una columna, o sea, cada campito de estos, se le llama celda. ¿Okay? Cada celda, si ustedes la presionan, pueden observar que aquí, en la parte superior izquierda, nos indica la celda que yo presioné. Quiere decir que es la celda G11. ¿Por qué? Porque es columna G con fila 11. Ahí es donde se intersecan las dos. Entonces, si ustedes quieren saber cuántas tienen, entonces habría que multiplicar, en este caso, 255 por 65.536. Y tenemos aproximadamente 16 millones de celdas, ¿verdad? Poco más, casi 17 millones de celdas para una sola hoja de cálculo. Por eso es que Excel se convierte en un aliado tan importante para poder realizar diferentes tipos de trabajo. Ahora, comencemos con algunas generalidades. Por ejemplo, tipos de letra, que ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Igual que Word, como lo vimos el año pasado. Tamaño de la letra o la fuente, perdón. Aumento de la fuente. Aquí en este caso, bueno, voy a seleccionar toda esta parte acá. Puedo aumentar la fuente o puedo disminuir la fuente, como sea de mi agrado. La parte negrita, cursiva, pequeña inclinación hacia la derecha, y el subrayado, que el subrayado puede ser solamente simple o doble, no como Word, que teníamos la posibilidad de trabajar bastante más. Si yo vengo acá y le doy vista preliminar, ustedes pueden observar que no hay delimitación entre cada una de las celdas, ¿verdad? O las columnas y filas. Entonces yo puedo seleccionar todos los datos que quiero aplicar y
puedo trabajarlo con esta parte de bordes. Entonces aquí podemos ir colocando los que queremos, solamente el de abajo, el de arriba, izquierda, derecha, sin borde, o esta es la opción que más se utiliza para los bordes. Entonces de esa manera, por ejemplo, ya si yo voy, ya tengo la cuadrícula debidamente delimitada, como la ustedes pueden observar ahí en la vista preliminar. Ahora bien, eso es en la parte de bordes. Aquí tenemos la parte de resaltado, perdón, de relleno, disculpen, que la parte de relleno es como, por ejemplo, yo le puedo colocar un relleno diferente, un relleno acá a esa parte, y en la otra parte puedo colocar otro relleno de otro color. ¿Eso por qué es? Porque recordemos que esto que está acá se le denomina encabezado de columna. El encabezado de columna, por así decirlo, son las palabras que me van a indicar qué voy a digitar o qué datos voy a digitar yo en cada una de las columnas. Esto es para poder ir aplicando lo que es el color de relleno. Pero también tenemos el color de fuente. Ahora, por supuesto que tiene que ser o puede ser diferente, que ya ustedes también lo han manejado, que ahí está. Ahora podemos modificar el color de la fuente. Eso es lo que tiene que ver con la parte de fuente. La parte de alineación, que es muy importante, es o tiene que ver con ya propiamente los datos, cómo se van a representar dentro de las columnas o las filas. Por ejemplo, yo puedo o tengo la potestad, voy a hacer esto un poco más alto. Ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo, simple y sencillamente nada más de jalarlo. Yo puedo lo que es alinear en la parte superior, en la parte en medio o en la parte inferior. O también esto es de forma, por supuesto que es de forma vertical, y de forma horizontal puede ser a la izquierda, al centro o a la derecha. ¿Lo vieron? Puedo aplicarlo de esta manera. Esta parte de acá es para aumentar sangrías o disminuir sangrías, que también se pueden aplicar en esta parte de Excel. Lógicamente que con menos cantidad, porque en las columnas o en las celdas, perdón, importante mencionarles que en cada una de estas celdas yo puedo digitar hasta 255 caracteres, o sea, 255 letras, números o símbolos, nada más. Pero si es una fórmula matemática, puedo digitar hasta 1024 caracteres. O sea, imagínense que para fórmulas me permite digitar más en cada celda. Lo otro que tenemos por acá es la parte de alineación, o perdón, orientación, que yo puedo ver el texto de varias formas o varios sentidos. Por ejemplo, ascendente, si lo aplico, él me lo aplica de esa manera y automáticamente me hace la fila más alta. ¿Lo vieron? ¿Por qué? Porque se va a ocupar para el texto. Esa sería la parte de orientación, que pueden aplicar varias, y hay también más formatos de alineación que pueden trabajarlo, que ahorita lo vamos a ver dónde. Esta parte se llama, es muy importante, se llama ajustar texto. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí donde dice salario total de febrero, se pasa a una siguiente celda y inclusive queda cortado, al igual que el de enero y este de marzo. Entonces yo puedo seleccionar los encabezados que se pasan y le puedo dar ajustar texto, y él lo que va a hacer es que él me hace la fila más alta y me ajusta el texto de tal manera que se vea o que se aprecie todo, que así es como debería de estar, ¿verdad? Ya lógicamente que ustedes tendrían que ajustarlo en el medio y ajustarlo en el centro para que ya se vea de una forma más agradable y presentable. Lo otro, lo siguiente, si yo tengo que digitar un título de acá hasta acá, que nótese que aquí me está delimitando que aquí es donde termina la página, eso es lo que significa esas rayitas discontinuas tenues que están por ahí. Entonces yo pues de ahí, si lo empiezo a digitar acá, no sé si se me va a pasar para acá y no va a quedar bien centrado. Entonces yo puedo seleccionar esta celda, doy un clic, mantengo sostenida, la jalo y le puedo trabajar con esta que se llama combinar y centrar. ¿Qué es lo que hace ella? Yo aquí ahorita seleccioné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 celdas, y si yo lo doy combinar y centrar, me convierte las 7 en una. Entonces yo puedo colocar aquí, por ejemplo, planilla de pago, se me ocurre. Entonces ya yo puedo
colocar el texto de tal manera que se aprecie efectivamente bien y que se aplique bien. Esto que acabo de explicar funciona tanto horizontal como vertical. Yo podría, por ejemplo, seleccionar estas de acá, le podría dar combinar y centrar, y yo podría venir a escribir aquí, por ejemplo, colegio. Ahora ahí él automáticamente me lo envió hacia arriba, pero yo le puedo cambiar la orientación, ¿verdad? O también disminuir para que se aprecie perfectamente bien. Entonces esto también le puedo colocar todos los bordes y aplica, y quedaría bastante bien, en este caso presentable, y yo puedo ir formando como un tipo de factura o algo que yo quiera realizar o hacer en ese sentido. Esa es la parte de alineación y la parte de fuente. La parte de portapapeles, la parte de portapapeles ustedes la conocen, ¿verdad? Que es lo que tiene que ver con copiar, cortar, copiar y pegar, ¿sí? Y también recordemos que estaba la de copiar formato, que si yo quiero, por ejemplo, seleccionar aquí, le digo copies este formato y péguemelo aquí, entonces me lo va a aplicar. Lo que pasa es que aquí me quitaría la combinación, pero la puedo volver a aplicar para que quede efectivamente bien todo con lo que estoy haciendo. Entonces observen que básicamente se mantienen muchas situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, software que ya hemos usado. Sin embargo, le vamos añadiendo las cosas un poco más nuevas. Ok, manejo de filas. Vean, es muy importante lo siguiente. Si yo le doy clic aquí en la D, sobre la D, aquí me está seleccionando las 65.536 celdas hacia abajo. Si yo le doy clic aquí, por ejemplo, en el 3, me estaría seleccionando los 255 celdas hacia la derecha. Ahora, aquí un detalle, no es lo mismo seleccionar acá que seleccionar todo, o seleccionar, por ejemplo, solamente este rango de datos. Este rango de datos, por ejemplo, para que ustedes me entiendan, yo a ustedes les puedo solicitar que me hagan el favor de seleccionar de la A3 dos puntos, y les digo que me seleccionen hasta la G9. Entonces significa que ustedes tienen que venir a seleccionar desde la A3, que es esta A3, un clic mantenido sostenido, hasta la G9, que sería esta de acá. Entonces esto es seleccionar un rango de datos, esta parte, pero yo puedo seleccionar toda la columna o toda la fila en la letra o el número. Puedo seleccionar muchas columnas, o sea, doy un clic en la A, mantengo sostenido y selecciono todas las demás. O puedo seleccionar un clic, por ejemplo, en el 3, en la fila 3, y hacia abajo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, que ustedes me digan, profe, pero resulta ser que yo puedo seleccionar de columna por medio? Entonces yo puedo seleccionar la A, mantengo la tecla control sostenida, la que dice CTRL, y voy seleccionando las otras columnas que quiero, y selecciono columnas discontinuas, o digamos el que por separado. Ahora pasa lo mismo con las filas. Puedo seleccionar la fila 3, tecla control, 5, 7 y 9. Entonces observen que podemos seleccionar de forma continua o también de forma discontinua, como ustedes quisieran o quieran aplicarlo. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque resulta ser que nosotros, por ejemplo, supongamos que yo a ustedes les digo, jóvenes, se nos olvidó colocar una columna más en medio de la D y la E. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? O profe, ¿qué debemos aplicar o cómo debemos aplicar esta situación para que se haga de buena manera o se aplique de buena forma? Bueno, es muy sencillo. Simple y sencillamente yo me ubico en la E. ¿Por qué me ubico en la E? Porque las columnas se colocan a la izquierda donde yo esté ubicado. Y le voy a dar clic secundario. Ahora vean todo lo que existe: insertar, eliminar, borrar contenido, ancho, ocultar y mostrar. Ya les voy a ir explicando. Primero, insertar. Entonces inserto una columna más en medio de la D y la E. Bueno, en este caso la E vuelve a ser la E, la nueva pasa a ser la E y sería la F, la que era la E en este caso. Entonces me ubico, repito, me ubico en esta celda porque ella se inserta siempre a la izquierda. Entonces clic secundario,
insertar. Ahí ya yo podría digitar y no pasaría absolutamente nada. Si tengo inclusive fórmulas ya predeterminadas, se lleva la fórmula, se explica todo. ¿Cómo elimino la columna? Clic secundario, eliminar. Ahora, ¿qué más tiene? Yo puedo darle borrar contenido. Clic secundario, borrar contenido. Bueno, aquí permítanme nada más quitarle esto para que pueda borrar contenido. Clic secundario, borrar contenido. Y me borra todo el contenido de esa columna, o sea, los 65.536 celdas que hay para abajo. O también yo puedo hacerle esto. Supongamos que ustedes me dicen, profe, mira, ocupo que me haga una impresión de esto, pero necesito que no me salga, por ejemplo, salario por hora. Entonces ustedes lo seleccionan, le dan clic secundario y lo ocultan. Nótese que de la C brinca a la E. ¿Cómo vuelve a la normalidad? Selecciono la C y la E, que son las dos columnas que están a los lados de la que está oculta, y le voy a dar clic secundario, mostrar, para que vuelva a la normalidad. Eso por esa parte, ¿verdad? Ahora bien, acá también tenemos la potestad de darle clic secundario y darle ancho de columna. El ancho de columna yo también lo puedo modificar de acá. Observen, ven, puedo hacerla tan ancha como quiero. Lo que pasa es que aquí a veces necesitamos que, por ejemplo, todas tengan un estándar. Me refiero, supongamos que ustedes ocupan que la A, B, C y D tengan un tamaño estándar. Entonces yo selecciono las 4, le doy clic secundario, ancho de columna, y esto va por puntos. El punto viene siendo como un carácter, como un tipo de letra o número. Entonces digamos que yo lo coloco en 20 y lo voy a aceptar. Entonces ahí se hace bastante más ancho, ¿verdad? Ahí en ese caso quedaría con un estándar, o sea, quedaría de buena manera. Eso que acabo de explicarles con clic secundario sobre la columna funciona exactamente con clic secundario sobre la fila. Nada más que la fila, por ejemplo, la columna dije que se inserta a la izquierda donde yo estoy ubicado. La columna se inserta encima. Entonces digamos que yo le digo, jóvenes, inserten una fila más encima de el nombre Karen Vidal. Entonces ustedes se ubican en la 6 y le dan sobre el numerito, clic secundario, insertar, y ya se inserta en la parte de arriba. ¿Lo vieron? Y funciona con lo mismo. Clic secundario, eliminar. Clic secundario, borrar contenido. Alto de la fila. Aquí es otro asunto, nada más que es el que cambia. Yo aquí, por ejemplo, puedo hacer esta fila más alta. Ya no es más ancha porque la columna es ancha, pero la fila es alta, ¿verdad? Entonces yo también le puedo dar clic secundario, alto de fila, y colocarle, por ejemplo, aquí en puntos, y acepto. Entonces ya ahí hago la fila tan alta como yo quiera. Eso que acabo de explicarles es lo que conocemos como el manejo de filas y el manejo de columnas. Vean que con el clic secundario básicamente hacemos absolutamente todo. Clic secundario, importantísimo. Pero también, por ejemplo, jóvenes, yo puedo seleccionar el rango de la A3 hacia la G3, de la A3 a la G3. Y si yo no encuentro algo aquí afuera, dígase en alineación o fuente que acabo de explicarlo, ustedes pueden darle clic secundario y buscar donde diga formato celdas. Este sitio, por favor, no se les olvide nunca. Formato celdas, repito, selecciono los datos, clic secundario, formato celdas. De esta manera, aquí yo tengo muchas cosas importantes, pero vamos a ir poco a poco. Voy a dejar números para más adelante. Vamos con alineación. Por ejemplo, la alineación es todo esto que habíamos visto acá, pero por ejemplo acá solamente venían ciertas orientaciones. En cambio la orientación de acá, por ejemplo, yo le puedo colocar los grados que yo quiera. Yo puedo colocarlo ahí, por ejemplo, a 15 grados o a 10 grados, en fin, todos los grados que yo quiera aplicarle el texto. Repito, adicional a lo que está aquí afuera, ¿verdad? En la parte de fuente no voy a detenerme mucho porque eso ustedes lo conocen bastante bien, ¿verdad? Que tiene que ver todo con esta parte. Pero en bordes sí voy a detenerme un momento, porque vean, en bordes supongamos lo siguiente. Supongamos que yo selecciono todo este rango de datos.
y yo les solicito: jóvenes, por favor colóquenme bordes externos, o sea, de aquí afuera, los de afuera, dobles, color rojo, y los bordes de adentro, o sea, estos, los internos, color verde, color verde discontinuos, o sea, para que queden los bordes de afuera de un tipo y los bordes de adentro de otro tipo. Entonces le vamos a dar clic secundario, formato de celdas. Procedo primero a ir, bueno, por supuesto, a bordes. Procedo primero a seleccionar el estilo. Entonces yo dije primero doble, color rojo, y selecciono contorno sin salirme. Entonces yo vengo y selecciono discontinuo. Discontinuo puede ser cualquiera que sea de puntitos o que no tenga raya continua. Discontinuo, verde, y selecciono interior. Vean que no tuve que salirme, sino que lo fui seleccionando de esta manera: estilo, color y preestablecidos. Y lo mismo con el otro. Acepto. Entonces me queda el de afuera rojo doble y los de adentro discontinuos verdes. Entonces vean que lo apliqué, o les apliqué bordes de diferente manera. Repito, eso con haber entrado aquí a clic secundario, formato de celdas, en la parte de bordes. Y la parte de relleno, que la parte de relleno es como lo mismo que trabajamos acá, ¿verdad? El color de relleno. Sin embargo, aquí hay un detalle, que aparte de los colores sólidos que vienen acá, colores de fondo normales, también vienen, por ejemplo, los tramas. Entonces yo puedo seleccionar, digámosle, un trama. Vamos a seleccionar trama color amarillo y estilo. Vienen varios tramas, que los tramas son como papel tapiz, como un tipo de fondo, por así decirlo. Entonces yo voy a seleccionar, digamos, que que se llama franja diagonal inverso fino, y acepto. Entonces ya me quedaría con un trama de fondo, un borde externo de un tipo y un borde interno de otro tipo. Eso para el uso y manejo del formato de celdas. Y la parte de proteger la veremos más adelante, cuando protejamos celdas para que no le cambien las fórmulas, pero lo vemos más adelante. Por último, y para ir terminando, tenemos la parte de manejo de hojas. Simple y sencillamente yo aquí nada más voy agregando las hojas que quiera. ¿Lo ven? Yo también voy a cambiar el nombre. Yo puedo darle clic secundario sobre la hoja, le puedo decir cambiar nombre. Entonces yo le voy a colocar, por ejemplo, planilla enero, se me ocurre. También, que le puedo cambiar, por ejemplo, lo que es el color de pestaña. Entonces yo puedo decir color rojo. Entonces, por ejemplo, esta va a tener color rojo, lo que es la pestaña como tal, para que cada una pueda tener un color diferente. Para eliminar, puedo darle clic secundario, le puedo dar eliminar. ¿Ven? Puedo eliminarlas de muy buena manera. Y también puedo moverla o copiarla. Por ejemplo, yo ya tengo esta terminada. Supongamos que ya tiene inclusive hasta fórmulas. Entonces ustedes pueden darle clic secundario, mover o copiar. Y muy importante, siempre muevan al final y le dicen crear una copia. Mover al final, crear una copia, y le voy a dar a aceptar. Entonces vean que se crea una copia exacta con todos los datos. Entonces lógicamente que yo ya aquí vengo y le doy clic secundario, color de pestaña, se la puedo cambiar a amarilla, clic secundario, cambiar nombre, planilla, y le puedo colocar, qué sé yo, febrero. Entonces le cambio el nombre y son iguales, pero puede ser que una para llevar la planilla de enero y otra para llevar la planilla de febrero. Esa es la forma de copiar más sencilla. Y ese es el manejo también de lo que tiene que ver con hojas, ¿de acuerdo? En la parte de práctica, ustedes van a tener que trabajar la página 21 y la página 22, que tiene que ver con todo lo que acabo de explicar, básicamente, ¿verdad? Básicamente todo lo que acabo de explicar, y cambiar datos. Si quisiera indicarles que, por ejemplo, estos nombres de aquí se pueden inventar y estas cantidades se pueden inventar, puesto que no vamos a trabajar hasta el momento fórmulas. Entonces, repito, esto se puede inventar y esto se puede inventar.
Sí quería también indicarles algo importante antes de que se me olvide, que pueden trabajar lo siguiente. Yo puedo colocar aquí enero, un mes. Ahora si yo lo selecciono y yo voy a este cuadrito de la parte inferior izquierda, vean que el cursor cambia a negro. Cuando él cambia a negro yo doy un clic, sostengo y jalo, y él me autonumera. ¿Lo vieron? Al igual que, por ejemplo, digámosle lunes. Ok, voy al cuadrito inferior, la parte inferior derecha, cursor cambia a negro, doy un clic, mantengo sostenido, jalo y él me lo autonumera. Funciona igual con números, pero con números, por ejemplo, tienen que escribir por lo menos dos números. Entonces seleccionan los dos, un clic, sostienen y jalan. Y funciona también de forma, por supuesto, no solo horizontal, sino también vertical. Supongamos que yo quiero contar de 2 en 2, 2, 4. Entonces selecciono estos dos, doy un clic, sostengo y jalo, y él me autonumera de 2 en 2. ¿Vieron qué fácil? Entonces esto es muy sencillo trabajarlo, porque también Excel es muy intuitivo. Por último, les voy a pedir que cuando guarden, acá en guardar, bueno, yo voy a darle guardar como, porque ya lo tengo por ahí, denle en examinar, vayan a documentos, se crean una carpeta que diga informática y su nombre personal, ¿sí? Y dentro de esa carpeta van guardando todos los archivos de Excel que vayamos haciendo de aquí en adelante, por aquello que posteriormente se los vaya a pedir, que casi es un hecho que se los voy a pedir para finalizar el segundo periodo. Entonces repito, crean una carpeta que diga informática, nombre personal, en documentos, y en esa carpeta van a ir guardando todos los archivos de Excel. Eso es para ir llevando también un mejor orden. De mi parte es todo, espero que hayan entendido y que todo esté claro. Les mando un abrazo a la distancia.